nosotros tenemos los cultos en la tarde y preparamos nuestro diezmo. Es un testimonio muy especial que lo comparto con ustedes. Cuando preparamos el diezmo, normalmente los pastores entregamos diezmos automáticos en el informe sobre las economías de las iglesias, pero cuando se trabaja aparte, con los trabajos que algunos compañeros tenemos, pues entregamos diezmos en el alfolí, como todos los hermanos de las iglesias. Y uno prepara su diezmo, y ese día lo preparé y me llegó, ha sido de esta manera un pensamiento a nuestro cerebro, y me dijo Dios: hoy te voy a bendecir económicamente. Y yo me quedé sorprendido porque cuando nosotros diezmamos con mucha fe, y a veces la fe se ve limitada o acusada por a veces las carencias, o porque a veces siente uno que la economía no va a alcanzar en la semana, o porque hay pendientes que de repente salen, y a veces esa es la manera en que a veces somos tentados para fallar en esa parte. Y ese domingo tenemos algunos tiempos que mi esposa ha tenido los detalles de embarazo, y pues han sido semanitas complicadas, pero gracias al Señor siempre el trabajo nos ha bendecido y hemos podido salir adelante. Y ese domingo en la mañana me dijo Dios: yo te voy a bendecir cuando preparé ese diezmo. Y yo lo dejé nada más así porque esto no me había pasado nunca, se los acabo de decir. Y para antes de comenzar el culto, me llegó una bendición económica. Y se lo voy a decir de esta manera: llegó mi hermano René a la hora de la escuela bíblica, y lo digo de esta manera, no sé, posiblemente no le agrada mucho al hermano que lo mencionemos a su pastor, pero llegó de esa manera y nos entregó una bendición. Y yo me acordé de la mañana y me quedé yo impactado. Terminó las clases bíblicas, terminó el culto, y cuando terminó el culto llegó una mujer. Estaban como unos 3 o 4 hermanos nada más, estaba guardando el sonido, y llegó una mujer y me dijo: no me conoce, me dijo. Dije: sí la conozco, hace mucho que no la miraba. Y me dijo: vengo para bendecirlo, me dijo. Yo, hermanos, me acordé de la mañana lo que había recibido en mi mente, y dije yo: de plano, Señor, que tú te volaste la barra de este día. Yo creo que Dios tiene control de todas las cosas siempre. Lo comparto, hermanos, y a veces a los pastores no nos queda mucho hablar sobre la parte económica, pero yo lo comparto con ustedes de una manera muy sencilla y muy reciente. Dios bendice cuando somos fieles a Él. Se los dejo, hermanos, para ustedes como testimonio, y también para inspirarlos a creer en Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Hermano, me siento bendecido. Está ustedes una enseñanza, y déjenme decirles que en esta tarde, entre mañana y ya mediodía tarde, quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo. Y esta enseñanza, una parte va a ser para los amigos y la otra parte va a ser para los bautizados. Así que agarraremos parejo. Si ya todos están aquí, pues bueno, hoy el alimento espiritual, posiblemente a lo mejor alguna parte va a ser más liviano, pero en otra parte va a ser más sólido. Le pedimos al Señor que los estómagos espirituales
espirituales estén ahorita listos, preparados para digerir y que el Señor pueda producir este buen alimento y pueda producir una nueva energía, nuevas fuerzas, nuevas vitaminas para seguir adelante en el camino del Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, mis hermanos? Para ir a la palabra del Señor. Voy a invitarlos a que busquen una cita bíblica muy conocida por todos. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si alguien no se lo sabe, yo creo que le vamos a poner una tacha. Si alguien no lo ha escuchado, le vamos a poner 2 tachas. Pero se la vamos a borrar porque ahorita lo vamos a compartir con ustedes. Porque lo van a escuchar y también lo van a leer. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Vamos a la palabra del Señor, base bíblica, conocida por la Iglesia Apostólica y yo creo que por muchas denominaciones. Y quiero decirles también que es una de las bases de nuestra doctrina, de nuestra fe. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Alguien nunca había escuchado esta cita bíblica? A ver, levante la mano el que nunca la había escuchado. Levante la mano el que ya se la sabía. Aleluya, gloria a Dios. Ocupe su lugar, mis hermanos son muy amables, Dios les pague. Quiero en esta actividad, mis hermanos, predicar de una manera diferente. Quiero compartir una enseñanza con ustedes y mire que esa enseñanza no tanto una prédica, sino voy a enseñar a todos los amigos que están aquí y a los hermanos la palabra del Señor en esta tarde. Y el título de esta enseñanza es el proceso a la salvación. El proceso a la salvación. Cuando hablamos de proceso, pudiéramos hablar de camino. Cuando hablamos de proceso es ir avanzando, llegar a una meta, llegar a un final. En este caso, pues es la salvación para el ser humano. Todos como seres humanos emprendemos muchos procesos, tenemos muchas metas, pero todos los que estamos hoy aquí tenemos una meta en común. E invito a los amigos a que también podamos tener esta meta en común y entrar en este proceso. Este proceso, esta meta a la salvación. Y sin duda alguna, hermanos y amigos, que en este proceso de la salvación hay muchos sucesos importantes que el ser humano vive. Y esta primera parte es destinada especialmente a los amigos. Y voy a compartir enseñanza con ustedes de una manera diferente.
diferente porque vamos a utilizar a los niños. Vamos a hacer esta predicación con ellos. Le agradezco a mi hermana Ana que se tomó la molestia ahí, que le pedimos este favor, se lo pedimos y parece que ya viene lista. Hay a pura seña le hicimos ahorita y porque no alcanzamos a saludarla. Hermanos, voy a pedirle a mi hermana Ana que nos pase la primera cartulina, que venga ese tema de la salvación. Yo creo que en este proceso de la salvación hay sucesos importantes. ¿Por qué quiero decirles esto, hermanos? Los amigos y los cristianos tenemos una meta en común en este proceso: llegar a la salvación, como la cita bíblica que acabamos de leer. Así que este muchachón aquí tiene salvación, pero saben que la vamos a poner como la meta para todos nosotros, ¿verdad? Así que este muchachón vamos a poner que se venga hasta acá, porque es nuestra meta. ¿Cuántos dicen amén? Y como nuestra meta en este proceso está lleno de sucesos, hay una parte muy importante que como seres humanos empezamos a tener cuando empezamos a conocer de Dios. Los hermanos bautizados, esta parte ya no la estamos viviendo, pero ahorita le va a llegar. Así que primeramente, amigos que están aquí, cuando empezamos a saber de Dios en este proceso de la salvación, empezamos a creer. Número uno, empezamos a creer. Dice la palabra del Señor en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante entender, amigos, que cuando conocemos de Dios, es entender que hay un solo Dios que está sobre todas las cosas. Es importante que hay un solo Dios, nada más, que es el dueño de todo. Es importante entender que necesitamos hacer a un lado, y yo no sé si a lo mejor rato como mueble, pero es necesario entender que hay que hacer a un lado los dioses que a lo mejor nos han enseñado por la cultura, o los dioses que nos han enseñado por nuestras familias. Sin duda alguna que si tenemos la meta de llegar a la salvación, tenemos que empezar a creer, pero a creer en un solo Dios, y su nombre es Jesucristo. Yo lo digo como experiencia, a lo mejor ya lo he compartido con ustedes. Cuando yo empecé a creer, empecé a entender que solamente hay un Dios. Y yo no sé si a alguno de los que están aquí le pasó como a mí, pero en la sala de nuestra casa tuvimos que quitar toda la bola de dioses que había. Porque empezamos a creer en un solo Dios. Y es algo muy interesante entender que cuando entendemos de la salvación, el primer paso, hermanos, es creer en Dios. Vamos a abrir esta pequeñita que se haga un poquito más para acá, para que le dé espacio, para que le dé espacio a los demás niños. Cuando creemos, amigos, llega una siguiente parte, y esta parte es después de que creemos en Dios, empezamos a tener fe en Él. Vamos a pedirle al niño que se venga para que traiga la cartulina de fe. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En algún tiempo, amigos que están aquí, nos encontramos con la duda de que si íbamos a la iglesia o no íbamos a la iglesia. Pero de repente en algún momento empezamos a escuchar y empezamos a creer. Y cuando empezamos a creer, este es un simple proceso cuando empezamos a conocer más de Dios. Porque algo sucedió en nuestra vida que creció nuestra fe.
pero creció nuestra fe porque empezamos a escuchar de Dios. Empezamos a escuchar su palabra, y cuando empezamos a escuchar su palabra, eleva una fe en nosotros que nos hace entender más a Dios. Amigos que se encuentran aquí, yo no sé cuál se está identificando, pero sin duda alguna son pasos que vamos dando, como cuando empezamos a caminar. Y en este caso, en este caminar hacia la salvación. ¿Alguien de aquí ya tiene, hay de los que están aquí ya tiene fe? Hay mucho que hablar sobre la fe, pero en este proceso es muy sencillo. Empezamos a decir: yo creo en un Dios y yo tengo fe en Él porque he escuchado su palabra. Vamos a abrir este libro un poquito para acá, porque vamos a pedir que se venga la siguiente cartulina, la número 3. Vamos a pedir que se pare pequeñito, que traiga la siguiente cartulina. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos que están aquí, es increíble que cuando empezamos a creer en Dios y tener fe en Él, algo empieza a cambiar en nosotros. Como que nos empezamos a dar cuenta de las cosas malas que hacíamos y que ofendían a Dios. Es increíble, hermanos que están aquí y amigos, que empezamos a entender que hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida, que hay algo que yo tengo que dejar de hacer. Es increíble que empezamos a sentir algo en nuestro interior y empezamos a arrepentirnos y empezamos a decir: verdaderamente mi vida ha sido diferente a la que le corresponde a Dios. Empezamos a entender que en el proceso de la salvación yo necesito arrepentirme de las cosas malas que he hecho. Hay gente que ha cometido cosas malas. Hay gente que a lo mejor no ha cometido pecados tan malos, pero sin duda alguna que cuando llega a la presencia de Dios en nuestra vida, tan pequeña que ha sido esa falta, Dios nos la hace sentir y nos dice: hay que empezar a cambiar. Ese es el arrepentimiento que produce Dios en nuestro corazón. Automáticamente es arrepentimiento y también es perdón. Hay una necesidad en nuestro interior de decir: Señor, perdóname porque te he ofendido a ti, perdóname porque he ofendido a mi familia, perdóname porque he ofendido a mi cónyuge, perdóname porque he ofendido a las personas, perdóname porque hoy me arrepiento y necesito seguir adelante en tu camino hacia la salvación. Pasamos a algo más. Creemos, crecemos en fe, nos arrepentimos sin la necesidad del perdón. Y viene algo muy importante. Vamos a ver los pequeñitos que se hagan un poquito más a la izquierda, pegaditos acá con la niña, un poquito más por acá, porque todavía no llegamos hacia la salvación, ¿verdad? Vamos en un proceso. ¿Alguien me ayuda con voz fuerte, como dice ahí? Frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Voy a leer una cita bíblica. ¿Cuál es la cita bíblica que tenemos? Efesios 4. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos con el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amigos, Dios empieza a producir algo en nosotros. Esto se llama
que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Frutos que produce Dios. Es increíble que la gente empiece a decir: ese hermano ya no es el mismo. ¿De dónde salió eso? Esa hermana como que ya se mira diferente, hasta el pasito le cambió. Ese hermano ya no anda en los lugares que andaba antes, Padre Cristo. Y le empiezan a decir hermano y hermana, y usted todavía no es bautizado. Pero ya la gente como que le empieza a decir, como que usted, hermano, ya parece como cristiano, le dicen. No es otra cosa más que estamos pasando en un suceso importante, que son los frutos del Espíritu en nuestra vida, y empezamos a cambiar. Ya no nada más tenemos fe, ya no nada más nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Ahora empieza a estar Dios en nosotros, produciendo frutos importantes. Y yo quiero decir algo aquí muy interesante. Sin duda alguna que el Espíritu de Dios siempre está buscando a nosotros, porque una parte no todo es espíritu. Cuando buscamos de Dios, automáticamente empieza a producir algo Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu, y empieza a hacernos sentir algunas cosas, como empezar a creer, como empezar a tener fe, como empezar a arrepentirnos y pedir perdón. Y cuando llegan los frutos del Espíritu, es cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que todavía no se produce el Espíritu Santo en su totalidad. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, empieza a producir santidad. No nada más venir el domingo a la iglesia, recibir el Espíritu de Dios, sentirnos muy bien, sentirnos más tranquilos, llenarnos de su paz, llenarnos de su presencia, pero al salir de este lugar empezamos a tener las mismas acciones que se tenían antes. Cuando empieza a cambiar todo eso, son los frutos del Espíritu. Nos llenamos de su presencia en este lugar, salimos fuera del lugar de la iglesia, pero también en todo lugar el Espíritu está en nosotros. ¿Y sabe qué empieza a producir? Empieza a producir completamente la santidad en nosotros. Es por eso que decimos, ahora sí está el Espíritu Santo en esa persona, porque los frutos de Dios están en él. No sé si los amigos por ahí se estén identificando en algunos de estos pasos que están aquí. No sé si los amigos estén entendiendo de que Dios, en medio de cada uno de estos pasos, hace cosas muy interesantes y muy especiales. Vamos a pasar a un suceso de los más extraordinarios. Vamos a pasar a un momento de los más importantes en el proceso hacia la salvación. Y este suceso tan interesante es el que produce un antes y un después. ¿Alguien lo dice con voz de trueno? Bautismo. Ya los amigos como que ya abrieron los ojos más. Ya los amigos como que dijeron, se tardaba mucho este pastor sin decirnos ese tema. Ya los amigos como que dijeron, le llevan varios pasos y todavía eso no llegaba. Y algunos amigos estaban desesperados y estaban diciendo, yo ya pasé esos pasos, yo ya estoy listo. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigos que están aquí, en este proceso hacia llegar a la salvación, este momento es un suceso muy determinante. Es un suceso donde las personas batallan para llegar ahí. La gente se queda aquí. A veces la gente se empieza a regresar y tiene que volver a arrepentirse y volver a pedir perdón porque volvió a cometer las mismas
cosas que ya no estaban conforme a los frutos del Espíritu de Dios. Y de repente vuelven a tener fe, se vuelven a levantar en fe y vuelven a pedir perdón y empiezan a tener otra vez fruto y alcanzan a llegar aquí. De repente dicen: no, espérenme, todavía no es mi tiempo. Vuelven a regresar, se vuelven a cometer errores. De repente Dios los vuelve a tocar y vuelven a tener fe, vuelven a creer y vuelven a avanzar, a tener el arrepentimiento y volverle a pedir perdón a Dios y vuelven a producir frutos que parecen ya cristianos y decimos: esta persona ya va a llegar al momento de la salvación, ya va a llegar el momento decisivo del bautismo, y se convierte en un círculo vicioso del ser humano y de ahí se regresa. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que este suceso determina una parte grande de su salvación. Y por nada del mundo va a querer que usted llegue tan fácilmente. A él le conviene tenerlo engañado en este círculo, porque se siente bien. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad grande de Dios. Y en este círculo lo alcanza a sentir siempre. El bautismo en el nombre de Jesucristo inscribe al ser humano en un libro de la salvación. En ese momento los pecados son perdonados. En ese momento comienza un antes y un después. De modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Eso determina el bautismo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese momento donde el bautismo hace a la persona nueva criatura. Pero ¿qué le parece si seguimos? Porque aquí termina la parte para los amigos, que a lo mejor los hermanos bautizados ya vivieron todo este proceso. Pero ahora vamos a irnos con los dos amigos, para que de una vez sepan, y bautizados. Vamos a pedir de aquí para allá que se recorran un poquito más, para que nos dejen ir acomodando a las siguientes cartulinas. Después del bautismo, amigos y hermanos, nos convertimos en nuevas criaturas. Y este es el momento, después del bautismo, que comienza en nuestra vida una consolidación y una doctrina. Vamos a pedir la salvación que se haga más para acá, porque todavía no llegamos con la salvación. Vamos a acomodar aquí porque tenemos que llegar contigo con toda la viada. Cuando nos bautizamos, hermanos y amigos, automáticamente el cristiano debe de doctrinarse y debe de consolidar sus pasos. ¿Sabe por qué? Porque después del bautismo las personas se convierten en bebés recién nacidos. Y así como al pequeño le empiezan a dar la leche materna y le empiezan a dar el gerber y de la papilla y le empiezan a dar, de repente NAN 1, NAN 2, NAN 3 y no sé si NAN 4, la carnación que es más sólida y es que es más cara el anillo, hermano, y empieza un proceso para el crecimiento de ese hijo, de ese bebé recién nacido en el bautismo. Así comienza el Hijo de Dios en un crecimiento, en un alimento espiritual, hasta convertirse sólido. En este proceso las escuelas bíblicas son muy importantes. En este proceso la atención del padre y la madre espiritual son muy importantes. ¿Qué pasa si un niño recién nacido no lo empezamos a alimentar? Va a crecer mal, va a crecer débil, y en el momento que llegue la enfermedad le puede quitar la vida. Es lo mismo con el cristiano. Si no se alimenta, si no se consolida, si no se doctrina, va a crecer mal, va a crecer débil y en algún momento va a morir espiritualmente porque va a ser de los débiles. Usted
Ustedes saben que el león se acomoda. Y el león cuando caza, no caza ni a la más grande ni a la más fuerte. Caza a la más débil. Importante que consolidemos nuestros pasos después del bautismo, que tengamos una buena doctrina en nuestra vida y vivamos el proceso paso a paso para convertirnos en cristianos sólidos y maduros. Ahora yo le quiero decir algo muy especial a usted que comparto con la iglesia. El cristiano se convierte en maduro cuando en el andar diario de su vida el enemigo tiene cada vez menos argumentos para tentarlo. Se lo vuelvo a repetir. El cristiano se convierte en maduro cuando su vida cristiana, en su andar diario, el diablo cada vez tiene menos argumentos para tentarlo. Y con esto pasamos al siguiente. Y el número 7, vamos a pedirle que pase el pequeñito. Dice el libro de Hechos 4:31. ¿Alguien lee la cartulina esa? ¿Cómo dice? Llenura de la... ¿Alguien aquí la leyó fuerte? ¿Cómo dice? Llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto les agrada ese tema? Dice la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos bautizamos, nos consolidamos, nos estamos firmes en el camino del Señor, y de repente la llenura del Espíritu Santo, porque una cosa es el Espíritu Santo trabajando en este proceso, una cosa es el Espíritu Santo produciendo que creamos en Dios, produciendo fe cada vez más grande en nosotros, produciendo esta parte de arrepentir lo que hace la obra en nuestra conciencia del Espíritu Santo. De repente empezamos a entender que hay que cambiar completa nuestra vida, y el Espíritu Santo produce frutos, tanto que de repente el Espíritu Santo nos inspira a tomar la decisión del bautismo, nos ayuda para consolidarnos. Pero algo muy diferente es la llenura del Espíritu Santo. Es un deseo por compartir su palabra, es un deseo por enseñarle a la familia que Dios está en mi vida, y que así como lo que Dios hizo en mi vida, va a hacer con toda la persona. Hay una pasión dentro de nosotros. Hermano, automáticamente cuando nosotros nos bautizamos, nos consolidamos y recibimos el Espíritu Santo, decimos: Señor, ¿a quién le hablo de tu palabra? Porque eso produce el Espíritu Santo en nosotros. Eso produce la llenura, ganas de estar ocupado en las cosas de Dios. De repente dice el pastor las actividades de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y en todas actividades. Y el que está lleno del Espíritu Santo dice: ¿por qué no inventamos otro día más para seguir sirviendo al Señor? ¿Por qué no inventamos otro día más para seguir predicando su palabra? ¿Qué te parece si inventamos otro día? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un día más para seguir al Señor? Y la otra cara de la moneda: ¿para qué tanto, hombre? Llenura del Espíritu Santo, ganas de estar conectado con Dios, ganas de compartir su palabra. El texto de hecho eso dice: se llenaron del Espíritu Santo y con denuedo querían estar compartiendo la palabra de Dios. Y no está hablando del pastor, del liturgista, del líder, está hablando parejito de todos los que se llenaron del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si seguimos avanzando? Porque los pequeños
¿Están ansiosos por el que sigue? Nos llenamos del Espíritu Santo y vamos a pedirle que pase enseguida la siguiente cartulina. ¿Cómo dice? Servicio y don. Iglesia del Señor, vamos a dejar caer aquí un peso para sus vidas. Iglesia del Señor, bautizados de 30 años, de un año, algo muy importante le voy a decir. Estamos en el proceso hasta la salvación. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, somos bautizados y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y entendemos que estos momentos son importantes. Decir, yo soy salvo, hay un himno que dice el gozo de tu salvación, y nos deleitamos en saber que hay una salvación para nosotros y que hemos sido participantes de ella y tenemos una fe correcta en ella. Pero sí le quiero decir algo muy interesante. En el proceso de la salvación es importante servir, desarrollar nuestro don. Yo no sé si a alguien le vaya a tocar el corazón o la conciencia hoy, pero sí quiero decirle algo, que para llegar a la salvación, si alguien no desarrolla su don, si alguien no sirve, está en riesgo su salvación. Pero es que yo nomás quería que era el bautismo y soy salvo. La palabra del Señor nos enseña una parábola, una historia. Alguien le dio 5 talentos, 3 talentos y los produjeron, hicieron mal, pero alguien le dio 1. Y ese 1 no hizo nada con él. Y ese talento lo vamos a comparar con el don que tenemos nosotros: 1, 2, 3, 4 dones. Y cuando no lo puso a chambear, se le consideró como un siervo que no servía. Incluso se le consideró como una condenación para él. Amigos, y muy especialmente hermanos que estamos aquí, es importante servir al Señor con nuestro don para llegar a la salvación. Hace un tiempo mi cuñada me dijo: ya me voy a bautizar. Yo estaba trabajando para el lado de Hermosillo. El deseo de ella era que yo la bautizara, pero tomó su decisión cuando yo andaba trabajando para allá. Y bueno, así es el Espíritu Santo que llega, ¿verdad? Se tomó el acuerdo con el pastor y pues agendó su fecha. No era posible para mí venir, pero ya que me dijo que ya tenía agendada su fecha, le dijo: mira, te voy a decir algo. Le dije yo: ya tienes tu decisión de bautismo. Le dije: estuve yo ella como unos 3, 4 años, hermana de esposa de mi hermano. Yo le dije: mira, te vas a bautizar y te voy a dar un consejo. Después de que te bautices, por favor, rápidamente afírmate en el camino del Señor, y si tienes la capacidad, a la par, ponte a servir en la iglesia. Porque si no te pones a chambear en la iglesia, es por la confianza que yo le digo a ella, ¿no? Le vas a dar mucha lata al pastor. Todo el mundo. Ahorita es coordinadora de educación. La chambeana. No sé si le dé lata al pastor con otra cosa, pero acá está cambiando. Porque todos dan